Estudio de la Torá desde Génesis hasta Revelación presenta Estudio de Shemot Éxodo capítulo 24 al capítulo 29, tercera y última parte, el capítulo 29, por Rafael Alsina con Miguel Álvarez y comentado por hermanos de la Quejilá, Dixon, Gonzalo y Marlene. Visita nuestras páginas web, seguidores de Yahweh en YahshuaWibli.com, Quejilá Paz y Gozo Wibli.com y los grandes misterios de Yahweh Wibli.com. Vamos entonces a continuar con la lectura del capítulo 29. Ya vimos que allí se consagró, pues se está empezando a consagrar a Aarón, se le estaba haciendo la vestimenta para consagrarse, ¿verdad? Para poder estar apto, para estar en la presencia de Yahweh como mediador entre nosotros, entre el pueblo y nuestro Elohim. Y me estoy refiriendo, por supuesto, al pueblo antiguo, porque tenemos un sumo sacerdote que es mejor que cualquiera de esos sacerdotes antiguos. Y es Yahshua. Y dice que es capaz de, ¿no?, de compadecerse de todo y de ser misericordia de todo. Dice el capítulo 29 del libro del Éxodo o Shemot, en el versículo 1. Y estamos, pues, les recuerdo, leyendo esto en conformidad a lo que dice la Escritura, sin taparnos la cabeza como somos los varones. Y las mujeres, pues ya que ellas no están leyendo de la Escritura, ni están orando, ni están profetizando, pueden estar con la cabeza cubierta o descubierta, pero sería importante que fuesen a hacer una lectura y que se la cubran. Pero pues aquí, pues ellas no están leyendo, estamos leyendo nosotros, hasta ahora yo nada más y Miguel. Esto es lo que harás para consagrarlos para que me sirvan como sacerdotes. Toma un novillo y 2 carneros sin defecto. Recuerden que tienen que ser los animales siempre como sin defecto y de por lo menos 1 año. No pueden ser bebés ni estar en la leche de su madre. Ni se podían comer tampoco en la leche de su madre. Pero estos eran para hacerse sacrificios. Y pan sin levadura, porque recuerden que no se puede ofrecer sacrificios con pan leudado. Y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untados con aceite. Los alas del flor de harina de trigo. Los pondrás en una cesta y los presentarás en la cesta junto con el novillo y los 2 carneros. Después harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de la reunión y los lavarás con agua, ¿verdad? No a los carneros, ni a la cesta, ni al pan. Lavarás a los hijos de Aarón. Entonces, pues, cuando ellos se acerquen a la entrada de la tienda de la reunión, pues tienen que estar lavaditos. No pueden entrar sucios, obviamente, ni sudados, porque imagínense ustedes. Y tomarás las vestiduras y pondrás sobre Aarón la túnica, el manto del el efod y el pectoral, y lo ceñirás con el cinto tejido del efod. Y pondrás la tiara sobre su cabeza, y sobre la tiara pondrás la diadema santa. Y luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Todo esto había que hacer, ¿verdad? El aceite de la unción, pues ya era un aceite preparado para ungir, no era el mismo aceite de las lámparas, obviamente. Y entonces pues se le derrama sobre su cabeza para ungirlo. También harás que sus hijos se acerquen y pondrás túnicas sobre ellos. Y les ceñirás los cinturones a Aarón y a sus hijos y les atarás las mitras o las coberturas de la cabeza o las tiaras. Y tendrán el sacerdocio por estatuto perpetuo. Los están consagrando, ¿no? Dice así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Ellos están siendo consagrados, ¿para qué? Para el sacerdocio por estatuto perpetuo. Estatuto perpetuo mientras el sacerdocio levítico, arónico y terrenal exista, por supuesto. Indefinidamente quiere decir hasta que Yahshua, pues, o alguien más lo suplante, algo mejor. Porque las cosas siempre cuando se van a suplantar, Yahweh la suplanta por algo mejor. No puede venir algo mejor a suplantarlo, porque entonces Yahweh, eso no viene de Yahweh. Entonces eso no tiene validez, esa suplantación. 10. Entonces llevarás el novillo delante de la tienda de reunión y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo. Y matarás el novillo delante de Yahweh, a la entrada de la tienda de la reunión o del Mishkan o del tabernáculo portátil. 12. Tomarás de la sangre del novillo y la pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo. Recuerden que el altar tenía, pues, 4 cuernos en cada esquina. Se le hacían como unos cuernos.
y derramarás toda la sangre al pie del altar. Y tomarás todo el sebo que cubre las entrañas, el lóbulo del hígado y los 2 riñones, y el sebo que hay sobre ellos, y los ofrecerás quemándolos sobre el altar. Pero la carne del novillo y su piel y su estiércol quemarás con fuego fuera del campamento. Eso es ofrenda por el pecado. ¿Ven? Yahweh no quería pues la piel, el pelo y el intestino y pues todo eso, y la carne pues que se le quemara. Él quería pues el sebo, la grasa, y entonces le interesaba la sangre. Y entonces pues como dice el 13, ¿no? El sebo que cubre las entrañas, el lóbulo del hígado y los 2 riñones y el sebo que hay sobre ellos, los ofrecerás quemándolos sobre el altar. 15. También tomarás uno de los carneros y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero y tomarás su sangre y la rociarás en el altar por todos lados. Luego cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus entrañas y sus piernas y las pondrás con sus pedazos y con su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar, es holocausto a Yahweh, aroma agradable a Yahweh, ofrenda encendida a Yahweh. Aquí ustedes se fijan que lo primero que tenían que hacer antes de matar ese carnero o ese animal que iban a ofrecerle a Yahweh era que los hijos tenían que ponerle, Aarón y sus hijos, ponerle sus manos sobre la cabeza del novillo. Porque lo que estaban tratando de hacer, recuerden, era ellos consagrarse, ellos santificarse, ellos estar puros. Entonces, pues de esa manera el novillo o al animal, Que pues transferían entonces los pecados de ellos, ¿verdad? los pecados, esas impurezas que tenían, se las transferían. Bueno, entonces nos quedamos con... También, creo que estamos en el 15, no sé si lo repetí, también tomarás uno de los carneros y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero y matarás esta, yo lo leímos, luego cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus entrañas y sus piernas o sus patas y las pondrás con sus pedazos y con su cabeza y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto a Yahweh, aroma agradable a Yahweh, ofrenda encendida a Yahweh. A Yahweh le gusta, por la razón que sea, pues el olor de la grasa, ¿no? Del sebo de los animales, el sebo quemado. Lo dice la escritura. Entonces, por eso le encontraba agradable, pues eso. 19. Entonces tomarás el otro carnero y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Otra vez. Poner las manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero y tomarás de su sangre y y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y sobre el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos, y sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Y rociarás el resto de la sangre en el altar por todos los lados. ¿Me escuchan, hermano? Se me fue el audio. Sí, te escucha, yo te escucho. Ok. Ok, como que se quedó aquí había como un sonidito y pensé que era aquí, y luego parece que es un sonido de fondos en algún otro sitio, pero está bien. Que ya no lo escucha. No, ahora otra vez se oye, pero no sé de dónde viene porque no estoy viendo la pantalla, pero no me molesta, ¿sabes? O sea que de repente se fue y pensé que era yo que se me había ido el audio a mí. Pues fíjense, entonces, ¿verdad? Pues ahí tenemos que ellos otra vez pues van a ofrecer otro cordero y entonces vuelven a poner las manos encima a ese cordero. Entonces, pues ellos le ponen las manos sobre el cordero y se matarán al carnero en el 20 y tomará su sangre y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón. Y entonces sobre el lóbulo de la oreja derecha de los hijos también le van a poner un poquito de sangre. Y sobre el pulgar de sus manos derechas y sobre el pulgar de sus pies derechos también le ponían la misma sangre. Y entonces el resto de la sangre la rociaban en el altar por todos los lados. Y es el 21. Después tomarás de la sangre que está sobre el altar y del aceite de la unción y lo rociarás sobre Aarón y sobre sus vestiduras y sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos. ¿Ves? Aquellas vestiduras hermosísimas, limpísimas y blanquísimas, pues entonces que quedaban ahí manchadas con la sangre. Pero esa era purificación. ¿Verdad? Lo que parece ser una mancha
pero como eso ya, imagínense ustedes, un animal que ha sido ofrecido para Yahweh, y entonces esto es lo que ordena Yahweh que se haga para purificación. Y se los rociará sobre Aarón y sobre sus vestiduras y sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos. Y termina diciendo, y quedarán así consagrados él y sus vestimentas, y también sus hijos y las vestimentas de sus hijos con ellos. 22. Tomarás también el sebo del carnero, la cola gorda, el sebo que cubre las entrañas, el lóbulo del hígado, los 2 riñones y el sebo que hay sobre ellos, la pierna derecha, porque es un carnero de consagración, y una torta de pan. Una torta de pan con aceite y un hojaldre de la cesta de pan sin levadura que está delante de Yahweh. Ya tienen que tomar eso de allí. De la cesta pues sacaban el hojaldre y el pan con aceite y la torta de pan que eran sin levadura. 24. Lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Yahweh. Luego lo tomarás de sus manos y lo quemarás en el altar sobre el holocausto como aroma agradable delante de Yahweh. Pues es ofrenda encendida a Yahweh. Entonces aquí pues siempre pues se utiliza esto, ¿no? Esta manera de ofrecer las cosas, de presentarlas a Yahweh antes de quemarlas, ¿verdad? Antes de ponerlas ahí, de quemarlas o lo que sea, pues le presentan a Yahweh y se suben así, las levantan en las manos y como que la mecen, ¿verdad? Como si la estuvieran meciendo. Eso es que la mueven de un lado hacia el otro, así se la presentan. Y por eso se llama como si la estuvieran meciendo, porque es como cuando tú tienes un bebé en las manos y lo estás así meciendo para lado y lado Hermano Rafael, para que se te duerma. Sí, sí, hermano hermano. Rafael, Sí, dime. mire, yo lo que leí acerca de lo que era la presentación o mecer la gavilla, dice que la mecían de oriente a occidente y de abajo hacia arriba. Eso es lo que, de esa manera dice que lo hacían. De oriente a occidente, qué raro, yo pensé que era como que de norte a sur. Bueno, algo Pero no. así, es así, de norte a sur y de arriba a abajo. Ajá. Exactamente es así. Hacia los lados y hacia arriba, ¿no? Hacia los lados y hacia arriba, Se- ajá. Sí. Ajá. Después lo vamos a ver. ¿Dónde lo encontraste? ¿En Levítico? Sí. Oh. Ah, qué bueno. Qué bueno. Yo no estoy muy seguro, ¿ves? Pero vamos a llegar allí y estoy loco por verlo, porque pues, qué bueno que nos alertaste en cuanto a eso, porque a veces Sí, uno sí, lo lee y no porque le presta atención. sí. Ajá. La manera que ellos presentaban las cosas, pues obviamente nosotros tenemos que saber esas cosas también, ¿verdad? Porque siendo llamados a ser sacerdotes pues, con Yeshua, pues tenemos que saber todas estas cosas que se le daban a ellos, se le instruyen a ellos y ver cómo estas cosas aplican ahora, porque nosotros pues en cierto modo pues ofrecemos también y cuando oramos por el pueblo, pues también lo estamos presentando a Yahweh, a todas las ovejitas que conocemos y y que Yahweh los cuide, ¿verdad? Que Yahweh los proteja, que Yahweh los siga guiando, que los tenga presentes. Y entonces, pues tenemos que imitar lo más que ellos hagan, que podamos aprender de esto que ellos hacen y Creo aplicárnoslo. que para la fiesta de los panes sin levadura se hacía una ofrenda también, la gavilla era mecida, ¿no? El primer día de los panes sin levadura. Sí, esa era la gavilla, sí, que se mecía también. Ajá. Y entonces, pero claro, pero Yahshua ya sabemos que puso fin a eso, ¿verdad? A la gavilla, a las ofrendas de grano y a las ofrendas de animales con su sacrificio, pero no fue que pusiera fin a todo lo que simplemente a fin a la ofrenda literal o la ofrenda pues terrenal, a la representación terrenal de esa ofrenda, que antes era como que sin sentido, se ofrecía un grano, se ofrecía un esto, se ofrecía un lo otro, y a lo mejor estos sacerdotes no sabían lo que estaban haciendo, lo que eso representaba. Pero pues ya pues después se lo iba revelando, que todo esto que estaban haciendo, que el trigo que el pan, la torta de pan, el otro que sin aceite, los aldes, los animales y todo eso, pues representaban al pueblo y y eso era lo que ellos le estaban presentando al pueblo, porque ellos eran mediadores entre el pueblo y Yahweh. Entonces muchas de estas cosas pues representaban a ese pueblo, y según pues, y a Yahshua también, y a otras cosas, y ellos mismos también los representaban. Y llegamos estoy en el 26 o ¿dónde me quedé yo? En el O del 25, 20. creo. Ah, ok.
Sí, entonces dice el 26, tomarás el pecho del carnero de la consagración de Aarón y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Yahweh, y esa será tu porción. Y consagrarás el pecho de la ofrenda mecida y la pierna de la ofrenda alzada, lo que fue mecido y lo que fue alzado del carnero de consagración, de lo que era para Aarón y de lo que era para sus hijos. Esto será como porción perpetua delante de los hijos de Israel para Aarón y sus hijos, porque es ofrenda alzada, y será una ofrenda alzada de los hijos de Israel, de los sacrificios de sus ofrendas de paz, su ofrenda alzada a Yahweh. Era una ofrenda elevada, así que le elevaban y le presentaban a Yahweh. Y fíjense que dice el 27, pues, que consagrarán el pecho de la ofrenda mecida y la pierna, aquella pierna derecha de la ofrenda alzada, que fue mecida y fue alzada del carnero de la consagración, que era para Aarón y para sus hijos. Y será como una porción perpetua de parte de los hijos de Israel para Aarón y para sus hijos. 29. Y las vestimentas sagradas de Aarón serán para sus hijos después de él, para que en ellas sean ungidos y consagrados. ¿Verdad? Que aquí dice pues, que Aarón, como sumo sacerdote, pues tiene las vestimentas más excelentes de todas, aquellas que le fueron confeccionadas, con todos aquellos detalles y los bordes y las granadas y las campanitas y todo aquello. Y después que entonces Aarón pues terminara su sacerdocio, su tiempo y se jubilara, como quien dice, pues pasaban a sus hijos esas vestimentas o a uno de sus hijos, el que le tocara, tal vez el primogénito iba a ser el primero. Y entonces en ellas ellos iban a ser también ungidos y consagrados, en esas vestimentas. 30. Por 7 días la vestirá aquel de sus hijos que tome su lugar como sacerdote, cuando entre en la tienda de reunión o tabernáculo, o Mishkan, para ministrar en el lugar santo. La tienen que tener puesta por 7 días. 31. Y tomarás el carnero de consagración y cocerás su carne en el lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán de la carne del carnero y del pan que está en la cesta a la entrada de la tienda de reunión. Así comerán las cosas con las cuales se hizo expiación en la ordenación y consagración de ellos, mas el laico dice aquí, o la persona pues que no es sacerdote, no las comerá porque son sagradas, pero ellos las podían comer, ¿ustedes ven? O sea, después que esos carneros pues habían sido consagrados, habían sido ofrecidos a Yahweh como consagración pues, para ellos, ¿verdad? Como propiciación para ellos, pues ellos entonces podían comer de esas carnes y de esos panes también que los representaban. Dice el 34, y si sobra algo de la carne de consagración o algo del pan hasta la mañana siguiente, quemarás al fuego lo que haya sobrado. No se comerá porque es sagrado. Así harás pues a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que te he mandado, por 7 días los consagrarás. Y cada día ofrecerás en expiación un novillo como ofrenda por el pecado, y purificarás el altar cuando hagas expiación sobre él, y lo ungirás para santificarlo. 37. Durante 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y entonces el altar será santísimo y todo lo que toque el altar será santificado. Piensen para allá qué cosa. Qué maravilla, lo que tiene el poder ese de la consagración, el poder de la sangre, pues que entonces imagínense, se santificaba el altar mediante la sangre de los animales que se rociaba, y a la misma vez, entonces, al altar estar santificado, pues todo lo que se pusiera ahí, todo el mal también, o lo que fuera, también quedaba santificado. Ahí se menciona lo que estaba mencionando el hermano Gonzalo, que solamente ellos podían comer de eso. Ajá, sí. Pero el laico dice no las comerá. Dice aquí, el laico utiliza esa palabra, esta versión, ¿no? Que quiere decir el que no es, ¿no? El que no es religioso, el que no está trabajando en estas cosas. El que no es sacerdote, el que no es de la tribu de Leví. Sí, la versión que leo yo también dice laico. Yo leo la versión de Jerusalén, leo yo, hermano, una versión que es
está buena. Le dice laicos también, le llama así. ¿Y cómo se llama esa versión de Jerusalén? Yo tengo una, déjame ver cómo se llama esa. Esta es la de 1976. Ah, yo creo que es la misma que yo tengo. ¿Y está en español la que tú tienes? Sí, sí. Es más, hermano, la Biblia Universidad de Jerusalén, la versión Universidad de Jerusalén, ya le llama Yeshua, le llama a lo que ellos le dicen Jesús, le llaman Yeshua, ya le han cambiado, y bueno, a Yahweh, porque ahí le llaman Yahweh, pero después le dicen Adonai y Dios, no, Dios pero sin la Dios, sino con la Ajá. D, el guión Sí, sí, y sí. ese. Pero no sabía que la de Jerusalén diga Dios y diga Yeshua. Yo creía que decía Sí, Yeshua. sí, entre en una página que es bibliatodos.com, tiene todas las versiones, hermano, hasta la pellita sí. tiene, hasta la pellita en arameo, tiene interlineal, Y tiene y la ahí están Kadosh, todas las Sí, versiones. tiene la de Das sí. Kunze. Ah, tiene las Sí, cosas sí, sí. también. Sí, Y en Biblia todo, sí. tiene la Biblia de Jerusalén, primera edición, que es esta, la segunda edición, tercera edición, y la Universidad de Jerusalén, tiene esas Biblias. Tiene la Kadosh de Julio Asunce, la israelita Lavín 2012, tiene la Biblia restaurada de Reina Valera, tiene unas de Tomás Torres Amas, de todo, hermano, tiene un montón, está muy buena. Fíjate, hace tiempo que no entraba en ese sitio web, porque sí lo he visitado, pero no lo había visto así como con tanta cosa, de verdad. Así que Sí, mira sí, qué sí, casualidad, que no hay casualidad, de verdad, que Yahweh hizo pues que tú trajeras esto, para entonces todos nosotros beneficiarse, porque ese que tú me estás diciendo es mejor que Biblia Paralela, porque obviamente tiene más sí, versiones, tiene también el interlineal, y tiene todo lo que sí, sí, tiene hermano, este, pero tiene más. Sí. un montón, tiene un montón. Y entonces, bueno, vamos a hacer aquí una pausa en el 34, pero usted que dice, y si sobra algo de la carne de consagración o algo del pan hasta la mañana siguiente, frase clave, vamos a ver cuál es el hebreo ahí, quemarás al fuego, lo que haya sobrado no se comerá porque es sagrado. Vamos a ver la frase hebrea que se utiliza aquí para la mañana siguiente, para ver si es la misma que se utiliza, ¿era cuál? El versículo 34. Creo que sí. Dice, y si sobra de la carne, de la consagración y demás de la carne y del pan para la mañana, aquí dice jaboker, ¿sí? Esta palabra es mañana, para la mañana. No es el día de mañana, sino que es la mañana siguiente. Entonces la quemarás con el remanente, con fuego, y no podrá hacer comida porque es santa. Pero no será comida, pero no dice por quién. La palabra es Yeakel, vamos a ver lo que dice, si es que está incluido ahí. Ah, no, no dice. Simplemente dice, no puedo hacer comida, obviamente por más nadie. Eso es lo que se entiende. No puedo hacer comida, tiene que ser quemada. Bueno, entonces el 35, lo leí ya hasta el 37. Bueno, vamos a ver sobre las ofrendas diarias. Esto es lo que ofrecerá sobre el altar. 2 corderos de 1 año cada día. Esto es cada día, recuerden, estas son las ofrendas diarias. Esto es lo que ofrecerá sobre el altar. Ese altar que está consagradísimo y que ya todo lo que ponga, toque el altar, será santificado. 2 corderos de 1 año cada día. Todos los días, perdón. 2 corderos de por lo menos 1 año, que tengan 1 año. Pueden tener 1 año y 1 mes, pueden tener 1 año y 6 meses, pero pues tienen que tener 1 año. 39. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás al atardecer, ¿verdad? Este es el sacrificio matutino y el sacrificio vespertino. 40. Y ofrecerás 1/10 de un efa de flor de harina mezclada con 1/4 de hin de aceite batido y para la libación 1/4 de hin de vino con un cordero. Y entonces todas estas medidas, pues anteriormente oímos hablar de lo que era un efa, que son no sé cuántas pintas. Es 1/10 de un efa. Vamos, perdón. En el versículo 40, donde Del dice ofrecer, 29. el 29 de Éxodo, sí. Ofrecerás 1/10 de un efa, 1/10 parte de un efa, de flor de harina mezclada con 1/4 de hin de aceite batido y para la libación 1/4 de hin de vino con un cordero. Y ofrecerás el otro cordero al atardecer.
y con él ofrecerás la misma ofrenda de cereal o de grano y la misma libación que por la mañana, como aroma agradable, una ofrenda encendida a Yahweh. 42. Será holocausto continuo por vuestras generaciones a la entrada del templo o de la tienda de reunión o Mishkan, y el lugar será santificado por mi Shekinah o por mi presencia. 44. Santificaré la tienda de reunión y el altar. También santificaré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes, ¿verdad? O Kohanim. 45. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Elohim. En otras palabras, está diciendo: ustedes háganme esto, porque ustedes necesitan ser redimidos del pecado todos los días, continuamente, porque son pecadores, porque son hombres, están en la carne. Es más, aunque no pequen ustedes voluntariamente, van a estarlo, porque un hombre o una mujer que tenga emisión, mira, eso no lo controla él o ella. Aunque no quiera pecar, ¡oh!, le vino eso una vez al mes o cuando fuera, y ya esa persona tiene que ofrecer, tiene que tener un cordero que lo purifique, aparte de la purificación y del baño que se tenía que dar. De todos estos corderos se ofrecían por todos esos pecados habidos y por haber, cometidos y por cometer, que iban a cometer toda la gente, todos los días, continuamente. Y solamente, ¿verdad?, si se hacían estas ordenanzas, si se sacrificaban esos corderos para que no hubiera pecado, pues Yahweh entonces podía estar viviendo entre el pueblo, ¿verdad? Su presencia podía estar ahí, su Shekinah, porque él pues seguía estando en el trono en el altar allá, en el trono de Yahweh. Pero pues entonces podía estar su presencia si estaba en Kadosh. Entonces dice, pues, y me encontraré de allí, será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la entrada de la tienda de reunión delante de Yahweh, donde yo me encontraré con vosotros para hablar allí contigo. Pues, se encontrará también Yahweh a la entrada de la tienda de reunión, donde él se encontrará con los sacerdotes o con Aarón para hablar allí con él. Y me encontraré allí con los hijos de Israel y el lugar será santificado por mi gloria, ¿verdad? Por eso había que ir al templo para las fiestas, los sacrificios se hacían allí, y no era que el sacerdote estaba ya haciéndolo solito, la gente iba y lo veían, porque esos sacrificios eran para ellos, eran a favor del pueblo. Y cuando tocaba la fiesta de la Pascua, pues más todavía, que tenían que ir allá, llevar los corderos a que los sacrificaran. Entonces se formaban aquellas filas enormes, aquellas líneas, y entonces todos estaban sacrificando los corderos allí, que eso ellos, es un sacrificio que se lo podían llevar a su casa y que lo podían cocinar ellos. Cada uno de ellos lo podía cocinar entero, así, con todas sus entrañas, y después se lo podían comer. 45. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Elohim. Y conocerán que yo soy Yahweh, su Elohim, que los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos. Yo, Yahweh, su Elohim. Y con esto concluye la lectura del capítulo 29 de Éxodo. ¿Sí? Comenten. Ahí, en ese último párrafo, es importante notar eso que dice: yo soy Yahweh tu Elohim, quien te sacó de la tierra de Misraim para habitar entre ustedes. O sea, el propósito de por cual los sacó a ellos de allá. Ajá, claro. Para que él pueda habitar con ellos, porque si estaban allí en Egipto, pues no podían habitar con ellos. Es más, ni siquiera podían ofrecer sacrificios allí, porque era en tierra extraña, y Yahweh no quiere que le hagan sacrificios en tierra extraña, donde están invocando Baales, y donde no ha mandado a hacer ningún templo. Y entonces, pues ese era el objetivo de él, ser uno con su pueblo, poder estar con su pueblo, pero su pueblo pues se tiene que consagrar, ¿verdad?, y hacer estos sacrificios y mantenerse pues unido a él en ese sentido, en santidad. Entonces, pues la manera aquí era pues con los sacrificios animales. En cuanto a los demás, pues no había pecados que eran de muerte, como la fornicación, como la idolatría, como cargar en Shabbat, y todo ese tipo de cosas, ¿verdad?, que requerían la pena instantánea de lapidación y mataban a la gente. Entonces no estaba aquello de que perdona lo que se arrepintió, de que la misericordia, y eso después vino con Yeshua, ¿verdad? Siempre hubo gracia, pero pues la gracia se magnificó de una manera mayor con la personalidad de Yeshua.
Porque imagínense ustedes, después de Yahweh haber permitido que su pueblo cayera, no provocado, porque él no provocó que su pueblo cayera. Siempre pues lo permitió, lo pudo haber rescatado, pero pues también nos dio el libre albedrío según se los dio a ellos. Y ellos pudieron escoger, pues no haber pecado y no haber escogido reyes malos y no haber tanta cosa, pero no lo hicieron. Y entonces terminaron todos pecando y no necesariamente pues todos y cada uno de ellos pecó, pero a veces el pecado de uno o el pecado de un rey podía hacer que el pueblo entero se cayera. Porque si un rey mandaba que se idolatrara, pues entonces, imagínense ustedes, el rey. Y si los sacerdotes se corrompían, pues entonces que el pobre pueblo sufría. Y entonces pues Yahweh, pues en ese sentido, pues se castigaba a todo el pueblo, según todavía pasa hoy, que por culpa de los padres, pues los hijos padecen de cosas, ¿verdad? Y sufren hasta la tercera y cuarta generación. Pero cuando se arrepienten, cuando esas personas se logran arrepentir, entonces Él es capaz de tenerle misericordia a ellos y a su descendencia hasta 1000 generaciones. ¿Verdad? Con la salvedad de que su descendencia no vuelve y peca, porque entonces otra vez le cae la maldición hasta la tercera y cuarta generación. ¿Alguien tiene preguntas, comentarios? Rafael, Ujú. yo tengo bueno, creo que son dos preguntas, pero ya creo que recuerdo nada más una ahorita, pero sobre la grasa, ¿no? La grasa es el sebo, ¿verdad? Sí. Nada más el sebo, o sea, pero quería preguntar algo, ¿no? Dentro de lo que yo he visto de las ofrendas que se hacían y los sacrificios de los animales, siempre se hablaba de quemar la grasa de los riñones, del hígado, pero el hígado y el riñón no se quemaban. Aparentemente no, aparentemente era la grasa que los cubría nada más. Hasta donde yo Ajá. veo. Y No, yo también. quiero entender algo, ¿no? Yo no sé, perdón, yo creo que se quemaban, pero aparte, al último, porque no se puede dejar nada del animal. Pero me parece que en ese momento, con el sacrificio que se le hacía allá, no se quemaba. Lo que indica que riñones ni hígados puede comer una persona cada dos, ¿no? Ajá. Sí, Gonzalo, ¿querías hacer un comentario al respecto? Sí, no, era para afirmar lo que el hermano estaba diciendo. Yo también había leído lo mismo, que era la gordura, tanto del hígado como de los riñones, decía, que era también quemada, también no se podía consumir. Ajá, no No, se se podía consumió. consumir, no sé, tenía que quemar también. Eso era como ofrenda, olor agradable a Yahweh, se quemaba y ya se consumía, yo creo que Ajá. por completo, como era grasa, y entonces pues sí, Dixon, Rafael, continúa. disculpa. Vamos a hacer preguntas porque es bueno para Claro, contarle a otras personas, ¿no? Entonces, las personas que alegan que el corazón de los animales se puede comer, ¿cómo le responderíamos ahí en ese caso? pues lo que son el corazón, el hígado, por ejemplo, pues son órganos que son como válvulas que Tiene hechas de mucha sangre, sangre. o de sangre coagulada. Y Sí. entonces, y las mollejas también, por ejemplo, las mollejas de los pollos y de las gallinas también es lo mismo. Pero hay gente que se las comen, pues que cogen, las meten en vinagre y eso les saca pues muchísima de la sangre que tienen. Y no sé hasta cuándo, hasta dónde quedan puros, ¿verdad? Tú metes un hígado en vinagre y se te pone como gris, se pone como si estuviera casi cocinado. Y se sale muchísima sangre. Porque, mi madre se pone eso, pero que parece pintura, de verdad, que puede pintar una casa con eso de rojo. Sí, es que Ok. se le sale toda. Pero pues sigue siendo hígado, ¿verdad? Sigue siendo el tejido, básicamente, así de como Claro. sangre coagulada, que es lo que parece que es. Si fuera Ujú. una sangre coagulada. Entonces yo no me lo como. Ah, sí, Gonzalo. Yo, sinceramente, hermano, como sé que es un órgano por ahí como el corazón, un órgano directamente que trabaja mucho con la sangre, porque nosotros acá en Argentina lo cocinamos en la plancha, Sí. se quema todo, pero igual le tengo cierta desconfianza. Yo con Verónica, desde que conocimos, hemos deseado no comerlo, por eso mismo, como sabemos que por ahí la sangre no llega a salir toda, entonces preferimos a veces antes si bien porque es muy bueno en hierro, es muy bueno en vitaminas, lo dejé de comer exactamente por eso, por las dudas.
Pero no sé si hasta qué punto se publicó. Se te fue la voz otra vez, pero no sé si te entendí bien, porque como se fue la voz por partes, ¿qué tú te refieres? ¿Que cocinan, allá cocinan el hígado hacia la plancha igual donde cocinan los churrascos y cocinan los filetes y cocinan todo lo demás? Eso fue lo que mencionaste, porque no me enteré. No creo que importe tanto, fíjate tú, porque, era que sean hígados, porque por lo menos todos son todos del mismo animal puro. Y entonces también se consume ahí mismo, pues en una carne y otra, pues se va quemando y toda la sangre que queda ahí, pues se va quemando. Y no te contamines en realidad lo que pongas a cocinar después a ver, encima. Pero es mejor no comerlo si se puede. Que no es lo mismo como si te estuvieran cocinando ahí, pues un lechón, un cerdo, ¿verdad? Entonces ahí encima, pues pusieran encima de la grasa que suelta eso, pues te pusieran a cocinar tu churrasco. Pues ahí sí se te contaminaría, pero por un hígado, pues no creo, fíjate. Y entonces, como les digo, pues hay entre que... Ajá, Es y yo mejor lo evito. evitarlo, evitar comerse el hígado y esa parte no. Yo evito comerme Ahora- eso, el corazón y las mollejas, sí. Ahora una pregunta, ¿no? ¿Por qué entonces, y la hago para responderle a las personas que puedan preguntarlo, ¿no? Porque siempre hay que adelantarse un poquito a cualquier pregunta que le pueden hacer a uno. ¿Por qué entonces, si él evita todo esto, le dio de comer a los israelitas el cordero completo, con entrañas y con todo? O sea, pudieron Sí. comer todo. No, pero no se lo podían comer todo. Él simplemente decían que lo asaran con Cocinar todo completo, adentro. ¿no? Con Ajá, todo para que adentro. para que no la abrieran, pero solamente se comían la carne. La carne. Y entonces lo que sobraba, pues eso, sí, lo que sobraba, pues que eran los intestinos, porque recuerden que no habían limpiado ese animal, no lo partían por aquí por el medio y le sacaban Por las eso tripas. a mí me Sino que extrañaba tenían eso. tenían las tripas llenas ahí con su caqui y con Claro. todo. Y entonces, pues no se iban a comer eso, ni lo que estuviera cerquitita, porque eso sabría terrible y apestaría. Pero entonces se comían de lo de las patas, lo del lomo, lo de todo eso, las chuletas, eso sí se lo podían comer. Ajá, y el cerebro. Y el cerebro también, el cerebro, ¿verdad? Pues fíjate, el cerebro no es que tenga sangre así como tiene el hígado y El eso. cerebro es como una grasa. Es como una grasita, sí, es verdad, porque yo he comido cerebros de cordero. Sí, Y Marlene. la lengua, La lengua, yo tampoco la como, pero fíjate, no sé si se puede comer o no. ¿Qué Yo ustedes tengo- creen de la lengua? Yo tengo entendido que Abraham le dio a comer lengua a los ángeles con que estuvieron con él allí. Sí, tienes razón, sí, es verdad. Sí, yo creo que se puede, obviamente, porque Yo sí se lo leí, a menos que quien lo escribió, haya yo creo cambiado que esto. sí les ofreció. Yo creo que sí, porque la lengua pues no es algo que sea un filtro del cuerpo como el hígado para la sangre o el corazón, ¿verdad? Que bombea la sangre. La lengua pues es otra Y la cosa. vaca lo que come son paja y los corderitos y todo eso lo que come paja y por ahí lo que pasa es, o sea, ¿qué puede pasar? Nada, en realidad comida sana pues para ellos. Ujú. Sí, Aunque yo no la como tampoco, ¿no? Pero nada de eso como yo, pero Sí, y yo pienso eso, que la lengua se puede. Yo tampoco la como porque es que no me gusta, aparte que no sé dónde conseguir. Yo no iría a buscar una lengua en específico al supermercado porque no es algo que yo haya probado y que me guste y que No, yo me yo esté volviendo loco por comerme. Pero a lo mejor algún día me sirven una lengua así, pues como a veces que la rellenan, la hacen, ¿cómo se llama? Mechada, que le ponen adentro que si huevos duros. la lengua, hermano. A mí me ¿Verdad? encanta. Al Eso escabeche. me ha dicho la gente. Y entonces la llenan con pimientos y con cosas y le ponen 20.000, hasta jamón, pero pues le podemos poner jamón de pavo, de otra cosa que no sea de cerdo. Y se prepara así y queda blanditita porque si la saben cocinar, pues no queda dura ni nada, queda blandita, queda tierna. Y a lo mejor si me la dan así un día, pues me la como, ¿verdad? Sí, me gusta. Pero no me voy a aventurar a hacerlo porque yo creo que yo, con lo que yo cocino, con el pollo que hago y con la carne que yo hago, tengo suficiente para complicarme. Bueno, hermano, si alguna vez Yahweh lo permite y viene para Argentina, para acá, pero le va a hacer. Pero ella sabe hacer Ajá. lengua al escabeche. Pues Riquísima, a mí me encanta. pues, eso sí te lo creo porque dicen que los argentinos son los más expertos de todo el mundo en cocinar todo tipo de carnes. Así que, Para algo somos buenos, mi hermano. ¿verdad? Ajá. Y que no, tienen las también carnes tienen más... al Papa.
Ah, No, Eso sí que no es tan bueno. no, ahí la sonamos todas. Ahí donde fue que la terminamos de sonar como Argentina. pues, ¿y qué más quieren preguntar de eso, de los animales, de... Pero fíjate, interesante, qué bueno que mencionaste eso, claro, porque como la escritura no menciona en específico el descartar las Sí. entradas de cordero, pues quedaba la duda, ¿verdad? Quedaba la duda si la gente se las comía allí en la noche de la Pascua o si las echaban para el lado. Pero la lengua del cordero se lo podían comer. El cerebro, ay, yo no sé todavía, porque pues como dice, es más grasa que otra cosa, que sangre. Yo he comido perdón, cerebros de cordero, empanados. En el los hacen empanados, y son riquísimos. Sabía lo que me estaba comiendo, no lo sabía. Pero como los musulmanes y los árabes se los comen, cristianos o árabes, musulmanes se los comen. Aló, Hola, sí, aquí estamos, bienvenidos, aló. Salón. Pues estamos comentando acerca de algunas de las comidas estas, ¿verdad? Que están mencionando. ¿No escuchas? Dice que no escuchas nada. ¿No escuchas? Qué pena. Parece que no, dice que no escucho nada. Yo lo escucho a él. Yo también. Pues entonces, pues como les digo, ajá, pues esta no, nos podemos dejar llevar ahí porque muchas de las cosas que se comen los árabes actualmente pues, están permitidas comer porque ellos siguen la misma ley de las dietas básicamente que todos los hijos de Abraham, ¿verdad? Y que todos los shemitas que comen cosas puras y que evitan las cosas impuras porque pues a ellos les fue dado la ley a esa descendencia, la ley de esas cosas puras. Recuerden que cuando Noé pues se bajó del arca, pues ya se sabía cuáles eran las cosas puras y las impuras y su hijo Shem pues fue que llevó ese conocimiento a los demás, a su descendencia. Los demás hijos no, los demás hijos de Noé no, pero Shem sí, y de ahí vinieron pues los ismaelitas y vinieron los israelitas, porque de ahí vino Abraham. Y entonces pues casi todo lo que ellos se comen, yo diría todo, porque yo nunca he visto que, aunque algunos árabes pues cocinan camello, y lo venden a otras personas, o sea, sobre todo a turistas también. Ellos no se lo comen, pero se lo venden a los turistas, sabiendo que los turistas pues comen cualquier porquería, cosas impuras, se lo venden a los turistas o se lo venden como si fuera carne de vaca o de otra cosa. Porque también hay gente tramposa en todos los países y en todos sitios, ¿verdad? Y en los países árabes no es excepción. Siempre estén listos. Pero vamos a matar ese camello viejo y lo cocinamos y lo vendemos, porque si no se muere y se pudre y no sirve para nada. Pero si se lo vendemos a los turistas, pues le sacamos a la mujer aquí como $500. Y lo hacen. Gente deshonesta, ¿verdad? Hace esas cosas. Y una vez a mí me dijeron, no compres ahí porque eso es carne de camello. Estaban vendiendo la carne, en la calle unas carnes asadísimas y teníamos hambre. Y yo, venga, paramos ahí a comprar, yo quiero ¿qué es eso? Y dije, yo lo pago, yo tengo dinero porque lo venden muy barato. Entonces él se acercó y Olio dijo, no, eso es carne de camello, me dijo el árabe. Eso es carne de camello. Yo, sí, pues no, pues no puedo comer camello yo tampoco. Porque él sabía que nosotros no comíamos nada que era impuro. Ese muchacho, ¿verdad? Los amigos de nosotros allá de Egipto y los que teníamos también en Israel, que también conocimos allí, pues árabes allí de Israel, jordanos y palestinos y todo, pues comíamos muy bien, porque tanto podíamos cocinar nosotros para ellos, ¿verdad, Miguel? Como aquella vez que estaba la familia aquella de Nahama, que eso, ¿cómo se llama aquella mujer? La del pelo largo, y el esposo, y la hermana, Garota, o como se llamaba, que es lo que tú le decías, y entonces ellas nos invitaban y nos cocinaban a nosotros comidas, y nosotros con confianza comíamos. Pues nos hicieron, la primera vez yo me quedé sorprendido, un arroz con pollo, que yo creía que eso era de por acá, de México, de América. Un arroz con pollo así igualito, amarillito y todo, con sus pimientos. Y yo, pero mira, qué curioso, ¿ah? Arroz con pollo y los árabes lo hacen y es riquísimo. Y entonces pues también hacían las tortas, ellas hacen el pan, pita, las tortas las hacen allá a mano, como en México hacen las tortillas, como en Guatemala hacen las tortillas. Allí pan, las mujeres en un momentito, pues con harina integral, que eso es lo que ellas usan, pues hacen esas tortas. Cociditas blandititas, tiernecitas, riquísimas. Y las hebreas también, ¿verdad? Pero son menos las hebreas las que hacen eso, porque las hebreas pues tienden a ser más ricas y compran todo en supermercado. Hoy en día igual que las americanas acá. Pero las musulmanas, como todavía pues tienen esta tradición,
Y los esposos son los que todavía las tienen a ellas, pues, atendiendo niños, atendiendo casa, atendiendo las vacas, atendiendo todo lo que tengan. Pues ellas son así muy dadas a esos oficios. Y les encanta, pues, hacer todas esas cosas. Y entonces, pues, nosotros les cocinamos también a ellas. A ellos fue yo no me acuerdo si fue un pollo guisado, ¿qué fue? Y también se lo comieron. Eh, Este, capaz que quiero hacer otra pregunta que recordé sí, ahorita cuál era. pues, Va referente a la Pascua, ¿no? ajá. Las mujeres, por ejemplo, las mujeres, cuando, por ejemplo, en la Pascua que la vayan a celebrar, que ya estén, o sea, las mujeres que ya bautizadas y todo, inmersas y todo. Si la mujer tiene la menstruación en esos días de la Pascua, ¿no la puede celebrar? Se supone que no porque está impura. Bueno, Pero fíjate una cosa, porque es que hoy en día eso depende de cuánto nosotros comprendamos la misericordia y el favor por de eso Yahshua. mismo. Porque Yahweh dice que tenemos que crecer en su conocimiento y su gracia o favor. Ujú. Y entonces eso quiere decir que para ese tipo de cosas, cuando se trata de nosotros cumplir la ley, pues Él puede hacer ese tipo de Excepción. excepción porque ve que estamos tratando de servirle a Él con todo nuestro corazón, entonces no nos va a penalizar si queremos hacer eso. Porque, por ejemplo, pues sí podemos decir, Hermano Rafael, perdón, déjame terminar, él puede decir, él puede proveer una segunda Pascua y ella lo hace solo, pero entonces le va a tocar a la mujer hacer la segunda Pascua sola, ¿verdad? O sea, es ilógico que entonces ella celebre una Pascua sola cuando ella se supone que la celebre con otras personas, porque tiene que hacer un lavado de pies con otras personas y tiene que hacer, entonces pues no tienes esa lógica. Ujú. Sí, Gonzalo, si quieres añadir algo, sí, dime. o sea, más o menos un paralelismo muy parecido a eso pasa cuando, ¿se acuerda cuando David entró en el tabernáculo con Ahimelech, Ujú. cuando venía escapando de Saúl, cuando los panes de la presencia no se debían comer, y sin embargo se los dio, que Yahshua mismo les hizo mención a los fariseos Sí, de ese caso, que sí, muchas sí, sí. veces sí, son cosas que son kadosh y se deben cuidar, pero muchas veces es la misericordia y el amor, y viendo la necesidad que tenía por ahí David en ese momento de venir de un día de jornada con hambre, necesitado de ser más misericordioso que de guardar tanto por ahí los kadosh, ¿no? Sí, 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 sí. ¿No? Y además que la mujer normalmente la menstruación es mensual, ¿no? Y si le toca la primera Pascua y la segunda Pascua otra vez, A lo mejor cae otra vez en Por ese eso mismo tiempo. mismo puede tocarle en la Sí. misma fecha también. Sí, eso estaba yo también a punto de decir. Entonces, imagínate tú, no tendría ella salida y ella, bueno, quiere que dejar a las personas sin salida. Y entonces, pues en ese caso, pues ella, pues, obviamente, pues está en su menstruación o lo que sea, pero entonces antes de que caiga el sol, pues que se haga su baño, ¿no? Su lavado así, que quede pues pura, pues, si la baja otra vez la menstruación a las 3 o 4 horas o cuando sea, pero por lo menos entró al Shabbat lavadita y pura, y Yahweh sabe que, o sea, ¿qué va a hacer la mujer? No guardar el Shabbat, ¿verdad? O no guardar la Por fiesta, eso mismo. porque para el Shabbat semanal es lo mismo, ella quedaría impura. Y entonces lo que sí, pues que entonces pues nosotros no tocarla, que también hasta dónde eso nos ¿Hasta hace dónde? impuras a nosotros hoy en día, porque como yo he dicho, que tanto dice por ejemplo Javier Palacio, que no se pueden, que las mujeres separadas las tiene separadas allí, allá, trepadas, y ellos otros acá, de esto, ¿no? Y que porque entonces ellas no se pueden tocar por si acaso están impuras, pero entonces todos ellos llegan allí, porque me lo han dicho ellos mismos, en autobús. hermano, en autobuses llenos de gente que tú no puedes, las mujeres impuras al lado tuyo tocándote y recortadas de ti porque tú no sabes cuáles están menstruando y cuáles no. O te Y te, sientas en en un asiento que ellas se han sentado, ya que según la escritura ya quedas impuro. Y entonces ellos hacen esos viajes de tres autobuses que duran 1 hora, pagan en Shabbat también para llegar allí, que esa es otra cosa que yo siempre les he criticado y Miguel también, él los deja que hagan eso, en vez de, bueno, si son tan kodesh, pues miren, otros hermanos vayan y búsquenlos como nosotros hacíamos. Si alguien no puede llegar, pues vamos a buscarlo, alguien que viva por allí, que tenga coche, busque a esa persona para que esa persona pueda llegar allí, no se quede en su casa y no tenga que pagar en Shabbat. Pero sí se puede pagar en Shabbat si es una excepción, o si por ejemplo se te dañó el coche y te quedaste a mitad y como llego entonces aquí, pues mira, por aquí pasa el autobús y me lleva allí, pues lo tomo porque ¿qué voy a hacer?
¿Qué voy a hacer? No voy a caminar y perder el mediodía, que tampoco puedes caminar tanta distancia en Shabbat. O orar que venga alguien, un conocido te pase por ahí, pero ¿y si no pasa? ¿Y si es un día desértico? ¿O si cualquier cosa, no? O nadie te ve, o es un barrio malo y quieres salir de allí instantáneamente, porque no te quieres arriesgar a estar allí mucho tiempo. Pues te subes a un autobús y dices, ya güey, perdóname, pero no lo planifiqué. No es mi intención pagar en un autobús. Pero de eso, hacerlo todos los Shabbats, es muy distinto, porque ya pues la práctica, hacerlo todos los Shabbats, pues sí, eso es malo, ¿verdad? Porque ya no se está tratando de evitar, al contrario, ya se llamó bueno a lo malo. Y entonces, pues eso pasa, pues todas estas personas, pues yo siempre se los escribí, se los dije también a Palacio, pero tú los mandas allí a que vayan en el Shabbat, que se monten en el autobús, que paguen, allí tocan a mujeres impuras, que sientan asientos impuros, los hombres que le dan la mano tampoco ellos saben, se han tenido de misiones y están impuros, porque no solamente las mujeres. Y cuánta cosa no puede haber que la gente esté impura. La gente está impura por haber tocado un muerto, y la gente hoy en día le mandan a los funerales y agarran a los muertos así en la caja en el ataúd y los besan y los tocan y todo eso los hace impuros y luego van y te dan la mano. Ah, Rafael, gracias por venir al biblioteca. ¡Pum! Te tocó. Y yo a veces hasta he tenido que decir, no, ya yo no saludo así, le da de mano. Ah, pero ¿qué pasa? Pero no vas a dar la mano. No, y yo las pongo atrás. No, es que ya yo no saludo. Pues entonces, pues sí, ¿verdad? Y entonces, pues en ese sentido, imagínense, Yahweh pues casi tiene que sernos misericordia. Ahí casi tiene, porque si no, ¿qué otra salida tenemos? ¿Qué otra opción, verdad? Tenemos nosotros para poder celebrar una Pascua o hacer una cosa así, santa como Él quiere, si en realidad pues está casi imposible hacerlo, como para cuando una mujer pues tiene su periodo menstrual durante la Pascua, que obligatoriamente, pues casi obligatoriamente, el siguiente ciclo le va a venir a los 30 días cuando se esté celebrando la segunda Pascua. Y va a tener que celebrar la Pascua o no celebrarla o celebrarla sola si es que tiene la suerte de que no le cae ese periodo menstrual. Pero tampoco Yahweh quiere que celebren la Pascua sola. Nadie celebra la Pascua sola, tienen que estar dos o más reunidos en su nombre. Y entonces, pues en ese caso hay que entonces dejarla que ellas celebren la Pascua con nosotros. Y ellas no es que lo planificaron, pobrecitas, ¿cómo las vamos a culpar, no? De que están en menstruación. Y todo esto son cosas, pues, que cuando era el pueblo de Israel antiguo, y era un pueblo enorme de millones de personas, pues no era una mujer nada más, nuestra esposa la que estaba menstruando, ni era la hija, sino que eran muchísimas hijas, muchísimas esposas de muchísima gente las que estaban menstruando, y muchísimos hombres, varones también, que habían estado enfermos, o que habían estado ausentes, o heridos, o que estaban impuros también por emisiones, y que no podían celebrar la Pascua. Y entonces toda esa gente, que sumaban cientos y cientos, pues cuando llegaba el segundo mes, pues podían celebrar la Pascua como una congregación, porque eran muchísimos también, no eran 2 ni 3 de familia. Pero nosotros pues no podemos hacer eso hoy porque nosotros estamos siendo escogidos, imagínense ustedes, de entre las naciones gentiles, unos chispitos aquí, otros poquitos allá y otros más poquitos acá, y estamos regados, y cuando habemos 5 o 6 en un grupo, o 20, pues es una bendición grandísima, y lo más que va a haber impuro en un grupo de esos va a ser una persona. Y no es muy piadoso de que digamos, ¿verdad? No la celebres y ponernos tan estrictos. No la celebres porque estás impura, decirle a una mujer, sabiendo que el mes que viene tampoco la va a celebrar o no va a tener con quien la celebre. Y entonces, pues yo le diría eso, hay que ser compasivos y misericordiosos. Y en ese sentido, pues Yahweh sí, ¿verdad? Conoce que la intención es uno cumplir con los mandamientos, que va por encima de cualquier otra cosa, porque dice que todo el que no celebre la Pascua, pues será cortado de su pueblo. Entonces la única oportunidad es la primera o la segunda más. Mira, como que vi, Carlos Arenas. No, yo traté de añadirlo, pero no se pudo. Ajá. Bueno, ahora pues podemos concluir. Bueno, primero te voy a preguntar, hermano Estuardo, como cuántas horas de grabación van desde que empezaste a grabar, desde que empezamos a hablar nosotros, de que íbamos a dar el estudio, aunque empezamos con preguntas que no tienen nada que ver con el estudio, pero te dije, déjalo así, y para que no tengas que editar tanto, yo prefiero, fíjate, que lo dejes así, cuando hablamos cosas, aunque divaguemos un poquito, porque, pues, es lo que hacemos, ¿no? Fue lo natural.
Y además que no te da tanto trabajo, imagínate, estar sacando, porque alguien hizo una pregunta que no tenía que ver con esto, que era del libro de los jueces o de otra cosa, pues tenerla que quitar, se puede dejar. Esas cosas pueden dejar, se te simplifica el trabajo también y además, pues que enriquecen el estudio, aunque no tengan nada que ver directamente con lo que se está hablando, pero como todo tiene que ver con la Torah, yo te diría que lo dejaras así. Porque yo sé que a veces te tardas mucho en sacar una parte de estas, ¿verdad? Un audio, un video, porque le tienes que quitar muchos ruidos de background, muchas cosas que se dicen que no van con el tema y etcétera, etcétera, pero pues ya te dije, ajá, lo puedes dejar así por mí. Yo creo que los hermanos también estarían de acuerdo que se dejara así. Bueno, mis queridos amigos, pues nos despedimos por ahora. Hasta el siguiente capítulo, hasta el siguiente estudio, cuando Yahweh pues nos traerá un poquito más de su verdad en este recorrido que estamos haciendo de las Escrituras.